Hola, soy Inmaculada Masero, profesora de la Universidad de Sevilla. En este vídeo te voy a mostrar cómo funciona el método de las penalizaciones en la programación lineal. Comenzamos. Vamos a abordar este problema de minimizar. Tiene tres variables y dos restricciones. Tres variables, por supuesto, no negativas. Si introdujéramos dos variables de holgura, una en cada restricción, el problema pasaría a tener la siguiente forma, que se puede ver en la transparencia. En este caso, si escribiéramos la matriz de los coeficientes del sistema que corresponden a esta operación que hemos hecho, podemos observar que las dos últimas columnas, en las que esperábamos a partir de las holguras obtener la base canónica, pues no nos dan dicha base. Las columnas son menos 1, 0 y 0, menos 1, que obviamente nos forman la base canónica de R2. ¿Con qué nos encontramos? Pues con que el origen de coordenadas no pertenece a la región factible. ¿Qué necesitamos en este caso? Pues necesitamos introducir dos variables, una en cada restricción, denominadas variables artificiales, que nos permitan que en esa matriz de coeficientes del sistema aparezca la base canónica. Una variable x sub 6 y otra x sub 7 que nos permitirían que el sistema de ecuaciones de las restricciones ahora sí nos permitieran obtener dos columnas que formaran la base canónica, que aparece al final de la base. En este caso, el hecho de introducir esas dos variables artificiales nos obliga a introducir en la función a la que le estamos buscando el mínimo dichas variables multiplicadas en este caso por una cantidad m positiva y sumadas en la función. En un problema de minimizar, cuando se introducen variables artificiales, estas también aparecen en la función objetivo multiplicadas por m y sumadas a la función originaria a la función objetivo del problema. Si el problema fuera de maximizar, introduciríamos menos m por x sub 6 menos m por x sub 7 para m positivo y suficientemente grande. Ahora sí, ya podemos empezar con el método de las penalizaciones. Como se observa, hemos construido una primera tabla paralela a la que hacíamos para el simple, semejante, igual, y vamos a calcular los costes reducidos. En este caso los no básicos, porque ya sabemos que los básicos valen 0. Si observamos esa tabla, importante ver que P sub 6 y P sub 7, que eran las columnas que habíamos introducido con las variables artificiales, forman la base canónica en este caso y sus costes básicos son m y m respectivamente. Bueno, vamos a poner como ejemplo cómo calcularíamos el segundo coste reducido no básico, c sub 2 menos z sub 2. Introduciríamos el coeficiente de la variable x sub 2 en la función objetivo, que es 0, menos el producto de los costes básicos de P sub 6 y P sub 7, mm, por la columna P sub 2, 1 menos 2. Si multiplicamos, obtenemos m, que es positivo. Ahora han aparecido todos los costes reducidos y, como es un problema de minimizar, llegamos a una tabla óptima cuando esos costes reducidos no básicos verifican que son positivos o cero. Como se observa, todos los costes reducidos no básicos, es decir, los 5 primeros, todos son positivos salvo el primero, con lo cual directamente ya podemos afirmar que la primera columna es la que va a aparecer en la base en la siguiente tabla. Tendríamos que dividir las coordenadas básicas 5 y 8 entre los elementos correspondientes de la columna P sub 1, obteniendo el mínimo entre 5 y 8. Por lo tanto, saldría la sexta columna P sub 6 y entraría P sub 7 en su lugar. El pivote, en este caso, sería 1. Como observamos en la primera tabla, hemos conseguido que una de las variables artificiales pase a ser no básica, pase a tomar el valor 0. En esta segunda tabla ya podemos observar que hemos sustituido P sub 6 por P sub 1 y su coeficiente de la función objetivo, que era 2. Y si observamos el final de la tabla,
En la columna correspondiente a la variable artificial x sub 6, la columna p sub 6, ya hemos eliminado el coeficiente que aparecía en la función objetivo porque esa variable artificial ya es nula. Por lo tanto, no vamos a calcular dicho coste reducido. Si calculamos los costes reducidos no básicos en esta nueva tabla, obtenemos los valores que aparecen en la transparencia. Volvemos a razonar que como estamos en una tabla de minimizar, en un problema de minimizar, cuando los costes reducidos no básicos sean mayores o iguales que 0, hemos terminado y tenemos costes que son negativos, el cuarto. Por lo tanto, no hay otro con los que comparar, que son positivos. La columna que va a entrar en la siguiente tabla sería la cuarta. Si observamos los elementos de esa columna, el primero es negativo, con lo cual, para decidir qué columna va a salir, si P1 o P7, no podríamos dividir la coordenada básica 5 entre menos 1, a ser menos 1 negativo. Solamente hacemos 3 entre menos 1. Recordemos que se dividen las coordenadas básicas entre los elementos positivos de la columna que va a entrar. En este caso no tenemos que tomar ninguna determinación y directamente podemos afirmar que P sub 7 va a salir. En esta segunda tabla ya nos encontramos con que la segunda variable artificial, x sub 7, va a tomar el valor 0 en la siguiente tabla y va a dejar de de ser no negativa. En este caso, el punto asociado a esta tabla sería 5, 0, 0, 0, 0, 0, 3. La última tabla, como se puede observar, ya no hay en las coordenadas, en las columnas de la base ninguna de las columnas asociadas a las variables artificiales y por lo tanto el método de las penalizaciones ha finalizado. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Empezamos un simple. Es decir, continuamos con la mecánica que teníamos, pero ya no utilizamos variables artificiales. Si hubiéramos llegado a una tabla óptima en la anterior y hubiera alguna variable artificial que no hubiera pasado a valer 0, es decir, que hubiera seguido siendo positiva, hubiéramos dicho que el problema no es factible. Si calculamos los costes reducidos no básicos para esta nueva tabla, observamos que ya han pasado a ser mayores que 0, con lo cual podemos afirmar que la solución es única y en este caso sería 80030. Con esto finalizamos el método de las finalizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.